como entrevistado en esta parte de nuestro espacio a Manuel Suterland, quien es economista. Él es investigador del Centro de Investigación e Información Obrera de Venezuela, CIFO, y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista. Los saludamos. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa, muy amable. Gracias. Manuel, queríamos conversar contigo para tratar de conocer tu visión desde el punto de vista económico de la actual situación venezolana. Todo parece indicar que va a haber un crecimiento económico en este año 2022 para nuestro país, y también que se ha ido reduciendo poco a poco el tema inflacionario. ¿Hasta qué punto estas cifras son optimistas o no? ¿Hasta qué punto esto quiere decir, como algunas personas mencionan en la calle, que Venezuela se está recuperando? ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo primero es que es difícil saber exactamente, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, numérico, si hay una recuperación económica o no, porque desde el primer trimestre de 2019 no se publica el PIB. Entonces, no se saben las tendencias reales y no se sabe realmente si hay una especie de crecimiento económico porque no hay datos de eso. Ahora, todo indica, todas las estimaciones de consultoras, FMI, el BID, la CEPAL, que Venezuela puede subir o crecer entre 5, 10 hasta 12% este año. Los precios del petróleo van a subir, o están bastante altos, o se van a mantener. Esos son los tres escenarios que más o menos se han planteado, y los ingresos del país por exportaciones de petróleo van a ser mucho más altos que el año pasado. Se supone que el gobierno va a seguir haciendo aperturas y flexibilizaciones en el área de energías, de hidrocarburos, y se va a extraer más petróleo, quizás algún proyecto para aprovechar el gas de venteo, y es bastante probable que la situación económica mejore. Ahora, la cuestión de la inflación, Venezuela todavía sigue siendo la tercera inflación más alta del mundo, si la medimos de manera interanual, con los datos de la OBF. De junio a junio, la inflación en Venezuela acumulada fue de 170%, apenas detrás del Líbano y Sudán. Eso es un número muy alto, y todavía el gobierno está lejos de resolver ese problema. Y lo último, Venezuela está lejos de recuperarse. Si nosotros la comparamos con el año 2013, Venezuela tiene una economía pequeñísima. Si de 2013 a 2020 o 2021 la economía decreció en 80%, las tasas de crecimiento que necesita Venezuela son muy grandes para apenas llegar al año 2013. Claro, es imposible que en un solo año se recupere lo que todas las pérdidas que el país ha tenido durante los últimos años, sobre todo años de hiperinflación y años muy difíciles en general. Pero eso, de todas maneras, la gente pareciera, por lo menos a nivel de la calle, la gente pareciera que sintiera como un respiro, como que, claro, después de haberlo pasado tan mal durante años, no fueron 2 días, fueron años, pues hay algunas personas que sienten que bueno, que este año ha sido mucho mejor comparativamente hablando, con respecto a otros años o a los años anteriores. En ese sentido, Manuel, sin pretender volver, no sé, a lo que era la economía venezolana, pongamos en el año 2013 o algo por el estilo, em, ¿cuánto tendríamos, o sea, cuánto tiempo tendría que pasar para que el país pudiera estabilizarse con estos mismos números? O sea, partiendo de que hay un crecimiento moderado, aunque sea pequeño. ¿Cuánto tiempo tendríamos que pasar para que pudiera estabilizarse la economía de seguir así? Bueno, esa es muy, muy, muy buena pregunta, una pregunta clave, y es algo que precisamente trabajé en un artículo en una revista de tu alma mater, en La Católica, relativo al crecimiento económico que se requeriría
digamos, cuantitativamente para hablar de una recuperación de la economía. Recuperación de la economía en sentido cuantitativo, es decir, tener el mismo PIB que teníamos hace algunos años, ¿no? Puntualmente en el año 2013. Si Venezuela crece más o menos a la tasa que dijo el presidente Maduro de 5% del 2021, más o menos se dijo esa tasa en la memoria y cuenta, Venezuela necesitaría 32 años de crecimiento de 5% interanual como mínimo para poder llegar al año 2013. Y si en el año 2054 tendríamos exactamente la misma economía en magnitud de la economía del año 2013, pero con una población mucho mayor, lo cual haría que nuestro PIB per cápita todavía sería muy bajo. O sea, lo que quiero decir es que estamos a años luz de hablar de una recuperación económica o de una economía del tamaño, en términos puramente cuantitativos, de la que teníamos en 2013. Y hacen falta una serie de medidas, una serie de cambios muy grandes para poder tratar de crecer a ritmos muy elevados. Te voy a poner un ejemplo. Después del golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, etcétera, entre 2002 y 2003 la economía cayó mucho, pero cayó mucho por factores extraeconómicos. La tasa de recuperación de la economía del 2004 fue de 18% del PIB. Entonces Venezuela debería tener tasas de 2 dígitos largos para poder en un plazo medianamente razonable subir de manera significativa. Si la economía crece en 4, 5%, 6%, 3%, eso va a ser demasiado pequeño y va a ser muy poco significativo. Te pongo un ejemplo de cierre. Imagínate una persona que pesaba 100 kilos en el año 2013. 100 kilos. En el año 2021 pesa 20 kilos. Ha perdido el 80% de su masa corporal. Si esa persona aumenta en 5% su masa corporal, va a pasar de 20 kilos a 21 kilos, que comparado con los 100 kilos que pesaba en el 2013 es absolutamente nada. Entonces la economía venezolana está precisamente en esa meseta. Ya. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuánto tendríamos que crecer? O sea, nosotros tardamos aproximadamente, vamos a poner, la situación económica se empezó a agravar, digamos, en el año 2015 y estamos en el 2022. Pongamos que han pasado 7 años o vamos a poner 6 años, porque no contemos el 2022 que ha sido más bien de crecimiento. Pero los primeros 6 años se produjo un decrecimiento brutal, tal y como tú lo describes, de prácticamente el 80%. Entonces, si pasaron esos 6 años aproximadamente en los que decrecimos de esta forma tan gigantesca, ¿cuánto tendríamos que crecer aproximadamente interanualmente y qué deberíamos hacer para que ese crecimiento sea sostenible también? De manera tal de que por lo menos si no en 6 años, pero aunque sea en unos 10 años, pudiéramos recuperar la economía de los niveles que estaban en 2013 o 2014. Porque cuando tú nos dices que tenemos que esperar 32 años a este nivel de crecimiento para volver a estar más o menos en los niveles de 2013-2014, mira, es dramático. Y uno dice, bueno, ¿cómo fue que yo pude decrecer tan rápidamente y ahora me tengo que esperar más de 30 años para volver a estar como estaba? No parece razonable. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco especular con estos números, a ver qué tú nos dices. Sí, bueno, lo primero es que sí, es una situación muy grave, ¿no? Recuerda que pasarían 32 años y en el 2054 nosotros tendríamos la economía del año 2013. O sea, imagínate que todos los países más o menos civilizados lo que han crecido de 2013 a 2054, en casi 40 Claro, años. Nosotros tendríamos una economía de 40 años atrás. claro. Y eso es un caso bastante positivo si la economía logra crecer siempre un mínimo de 5%. Ahora, la cuestión es que Venezuela necesita una explosión de crecimiento, tasas de crecimiento como la que hubo en 2004,
18, 20, 15, 14, 12, tasas de crecimiento muy, muy, muy grandes. Eso se puede dar porque gran parte de la razón de la caída de la economía son razones extraeconómicas, son razones políticas, son razones que tienen que ver con diversos eventos que han saboteado el desarrollo económico normal. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser breve y no lanzarme un discurso de una hora? Lo No. primero es que hay que buscar un acuerdo político y una paz política mínima dentro de Venezuela. Es necesario que el gobierno y las oposiciones se reúnan y establezcan una paz mínima, ¿no? Lo segundo, hay que hacer una reestructuración jurídica administrativa del Estado para crear un clima de inversiones sólidos. Lo de las zonas económicas especiales es algo demasiado acotado y demasiado puntual para los cambios y la reestructuración que necesita el país. Lo tercero es que hay que discutir con Estados Unidos y la Comunidad Europea la eliminación de todas las sanciones. Las sanciones son un cáncer que dificulta muchísimo la recuperación económica. Y lo cuarto, en ese sentido, hay que hacer un plan de estabilización macroeconómica, vender petróleo a futuro y reasociarse con los multilaterales para colocar una fuerte inyección de capital semilla inicial para recuperar la base económica que está completamente devastada. Ahora, fíjate una cosa, Manuel. Si yo no te entiendo mal, la, el crecimiento económico de Venezuela básicamente seguiría estando apalancado por el tema petrolero. O sea, no hay opciones apartando el tema petrolero de crecimiento. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, el tema petrolero, como ya todos los venezolanos lo sabemos, es sumamente volátil. Ahorita está en alza por la situación básicamente entre Rusia y Ucrania, pero conforme ahora sube, mañana vuelve a bajar. Ya todos sabemos cómo funciona esto. A los venezolanos nadie nos va a echar cuentos de cómo es el tema petrolero, de lo volátil que es. Entonces, en ese sentido, más allá del tema petrolero, que repito, tiene sus pros y sus contras, y sobre todo tiene su inestabilidad que ya conocemos todos, más allá de eso, del tema petrolero, ¿qué otras alternativas en otros rubros Venezuela tiene oportunidades para poder apalancar su economía y para poder crecer? Sí, bueno, también es muy buena pregunta y es bastante complicada y larga, ¿no? Muy rápidamente te diría 5 cosas, ¿no? Lo primero es que el petróleo todavía es y debe ser la base fundamental de crecimiento en la actualidad. Venezuela tiene todavía enormes cantidades de petróleo, incluso buenas cantidades de petróleo mediano, liviano y petróleo pesado que se puede extraer y vender a buen precio. Lo segundo es que Venezuela tiene capacidades importantes en la petroquímica, en gas natural también, que pudiera de alguna manera diversificar la exportación de petróleo crudo, ¿no? Que sería muy importante. Entiendo que las energías verdes están cada día en crecimiento, en auge, pero parece que todavía hay una pequeña ventana de oportunidad para poder exportar esas mercancías. Lo tercero es que Venezuela tiene bastantes oportunidades en áreas como la agrícola, en algunos puntos, espacios determinados, y la ganadería, donde la producción bovina, por ejemplo, es bastante competitiva con respecto a Estados Unidos, Europa y muchas naciones, ¿no? Lo cuarto es que Venezuela también tiene posibilidades de, bueno, en lo que yo creo particularmente, de cerrar completamente el arco minero, la minería que se está dando ahí, y poder vender bonos de carbono, por ejemplo, de conservación de la selva amazónica que tenemos en gran cantidad, y desarrollar biofarmacia con esas ventajas que tenemos en esa área. Lo quinto también podría ser ecoturismo, que Venezuela es el 10º país megadiverso del mundo y tiene una oportunidad para ofrecer turismo verde, turismo ecosustentable, en la cual las personas puedan conocer en un espacio geográficamente pequeño varios y muy diversos hábitats
y formas ecológicas muy llamativas. Entonces, Venezuela tiene oportunidades de hacer muchas cosas, de crecer mucho, pero hay que hacer muchos cambios para que eso suceda. Ya. Lo otro que te quería preguntar, Manuel, más allá de la parte inflacionaria y la parte de crecimiento propiamente dicho del PIB, otros factores que son importantes para los efectos de la economía, en el caso venezolano, quisiera que también me hablaras de ellos o que me hicieras algunas proyecciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema, el tema fiscal, el tema del cambio del dólar o del petro, como le guste más a la gente. ¿Cómo tú ves que está funcionando eso? La capacidad adquisitiva también y lo que la gente tiene capacidad de comprar con la misma cantidad de dinero. ¿Cómo tú ves que está funcionando eso y cómo lo proyectas para este año 2022? Bueno, si te respondo eso, tendría que ser un seminario de 6 meses en la universidad y tendría que tener, no sé, 4 horas semanales para eso, ¿no? Pero Ya, muy rápidamente te diría que hay informaciones no oficiales que parece que el Estado está recuperando gran parte de su capacidad fiscal y que gran parte de sus gastos son cubiertos por ingresos tributarios. Se calcula de una manera más o menos subjetiva que entre el 80 y 90% de sus gastos corrientes están siendo cubiertos por ingreso tributario. Eso es bastante bueno y es bastante ideal. Ahora, yo estoy en contra del IGTF, me parece que es un disparate de tributo y creo que hay que hacer cambios importantes en esa tributación fiscal para hacer que, por ejemplo, las personas que tienen más recursos paguen más y las personas que tienen menos recursos paguen menos. Una reforma tributaria progresiva. Lo del tipo de cambio es bastante grave. Yo soy de la opinión, como casi todos los economistas, que el tipo de cambio está muy sobrevaluado. Es decir, que la inflación ha venido incrementándose a ritmos muy altos, pero el gobierno ha estado vendiendo divisas a precios muy bajos para mantener la divisa en torno a 5 o a 6 bolívares, lo que ha creado una brecha que hace que las empresas nacionales pierdan muchísima competitividad y sea muy barato la importación, lo cual es, digamos, una piedra fundamental para el desarrollo bodegonero. No sé si llamar desarrollo es ideal, pero claro. digamos la explosión de este tipo de locales que venden casi todo importado. Por ejemplo, una papa frita que viene en una presentación tubular, para no decir su nombre, cuesta o la venden en 2.30, pero una papa frita que viene en bolsa y se hace acá en Venezuela, creo que en Aragua, aunque es de una marca transnacional pero muy reconocida, cuesta 3.90. Entonces la mayoría de gente prefiere comprar una papa frita que vienen hecha en Luisiana, lo cual ecológicamente es un desastre, lo cual monetariamente es un disparate, pero es lo que está generando esta política cambiaria de sobrevaluar el tipo de cambio. La cuestión del poder adquisitivo es gravísimo. Si nosotros vemos el salario en términos nominales de 2001, el salario más el bono de alimentación eran $401 en el año 2001, ahora tenemos apenas una sumatoria que ronda los 25, $30 más o menos como salario mínimo más bono de alimentación, lo cual te da una caída de 92%. Si nosotros tomamos en cuenta la gran inflación que han tenido los dólares, medida por supuesto en Estados Unidos con el IPC estadounidense, ese salario o ese ingreso salarial de entre 25 y $30 como mínimo equivale a 3, $4 del año 2000, 2001. Entonces, esa situación no ha cambiado, los pensionados están teniendo una situación dramática, caótica, y lamentablemente hay muy poca sensibilidad, en mi opinión, de políticos del gobierno y de políticos de la oposición sobre este tema.
Ya. Bueno, Manuel, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros.